Hola a todos, en este video revisaremos los métodos de cálculo de la pérdida de difracción para dos obstáculos y múltiples obstáculos. Para dos obstáculos aislados. Un primer caso se da cuando tenemos despejamientos negativos pero insuficientes, es decir, que el valor del parámetro de difracción V está entre menos 0,78 a 0. Esta pérdida se calcula mediante el método de Epstein-Peterson. En este escenario, la pérdida total será la suma de las pérdidas individuales de cada obstáculo como si no existiera el otro. La pérdida entre T y R debido a O1 más la pérdida entre T y R debido a O2. Un segundo caso se da cuando tenemos despejamientos parejos y positivos con respecto al rayo TR. Para calcular la pérdida en este escenario debemos seguir los siguientes pasos. Hay que definir los despejamientos de los obstáculos con respecto al rayo TR. Si sus pérdidas de difracción individuales son similares y mayores a 15 decibeles, podemos aplicar este caso. Caso contrario, deberíamos aplicar otro método. Luego, en segundo lugar, debemos suponer que el receptor está en O2, donde el despejamiento H1' será con respecto al rayo de O2. Aquí calculamos la pérdida de difracción debido a O1 entre T y O2, que sería L sub D de V sub 1'. En tercer lugar, debemos suponer que el transmisor está en cambio ahora en O1, donde el despejamiento H2' será con respecto al rayo O1R, y calculamos la pérdida de difracción debido a O2 entre O1 y R, que será L sub D de V sub 2'. Luego calculamos la pérdida total, L sub D, que será igual a la suma de las pérdidas anteriormente calculadas más un factor de corrección L sub C, donde L sub C se calcula con la fórmula que se ve en pantalla. Tengan en cuenta que las distancias A, B y C son las que se muestran en la gráfica y deben estar en metros o kilómetros. Tenemos un tercer caso del obstáculo dominante, donde si se analizan los despejamientos con respecto al rayo TR, el despejamiento del H1 del obstáculo O1 es mayor con respecto al despejamiento H2 del obstáculo O2. Por tanto, O1 vendría a ser el obstáculo dominante. En segundo lugar, para evaluar la pérdida por difracción, se calcula la pérdida debido al obstáculo dominante sin tomar en cuenta al otro obstáculo. Es decir, se calcula la pérdida respecto al obstáculo O1 y su despejamiento H1. En tercer lugar, suponemos que el transmisor T está en el obstáculo dominante y procedemos a calcular la pérdida debido al despejamiento H2' del obstáculo 2 con respecto al rayo O1R, que sería L sub D V sub 2'. En cuarto lugar, se calcula la pérdida total sumando las dos pérdidas calculadas anteriormente y restándole un factor de corrección L sub C, que se calcula según la fórmula que se muestra en pantalla, donde P, Q y alfa se calculan mediante las fórmulas mostradas en pantalla. Hay que recalcar que las distancias A, B y C deben estar metros. H1 y H2 son los despejamientos con respecto al rayo DR y lambda es la longitud de onda en metros. También tenemos un método para calcular la pérdida debido a múltiples obstáculos. En primer lugar, se calculan los despejamientos H y parámetros V de cada obstáculo con respecto al rayo de R. En segundo lugar, se determina al obstáculo dominante como el de mayor valor de V, que pasa a ser V sub P. Este obstáculo dominante divide el vano o trayecto en dos subvanos, conocidos como subvano de transmisión y subvano de recepción. En cuarto lugar, se elige de cada subvano el de mayor valor de V, que pasan a ser el dominante de cada subvano y son conocidos como V sub T y V sub R. En caso de no haber ningún obstáculo en los subvanos, el subvano debe ser descartado de los cálculos.
Luego, en quinto lugar, se debe calcular la pérdida debido al obstáculo dominante V sub P con respecto al rayo TR, conocida como L sub D de V sub P. En sexto lugar, suponemos que R está en el obstáculo dominante principal V sub P y se calcula la pérdida del obstáculo dominante del subvano de transmisión V sub T con respecto al rayo TO3 del ejemplo de la gráfica, conocida como L sub D de V sub T'. Luego, en séptimo lugar, suponemos que el transmisor T está en el obstáculo dominante principal V sub P y se calcula la pérdida del obstáculo dominante del subvano de recepción V sub R con respecto al rayo O3R del ejemplo de la gráfica, conocida como L sub D de V sub R'. En último lugar, calculamos la pérdida total usando las tres pérdidas calculadas anteriormente, usando la fórmula que se muestra en pantalla, donde T y C se calculan mediante las siguientes expresiones. Y esos son los principales métodos de cálculo por pérdida de difracción en los trayectos radioeléctricos. Muchas gracias.